Peña. Seguimos con más Mediodía de Noticias. Así es, y nos vamos a otro móvil, del móvil de Bárbara al móvil de Andrea Venturini, porque está con el creador del partido piquetero aquí en la ciudad de Paraná. Andrea, contanos, adelante. Guashi, buen mediodía para todos ustedes. En este caso estamos con el legislador nacional Juan Marino. Él ocupa la banca que dejó libre Sergio Massa cuando asume como ministro de la Nación, ministro de Economía, pero además cuando jura en su banca lo hace por el salario básico universal. Está de visita en la ciudad de Paraná. Primero lo saludamos. Buen mediodía. ¿Cómo está usted, diputado? Y primero, ¿qué lo ha traído a la capital entrerriana? Bueno, buen mediodía. Gracias por esta entrevista. Gracias por recibirnos. Vine como diputado nacional, como militante también del partido piquetero, en coordinación con la Dirección de Economía Social del municipio. Antes que nada, a realizar una actividad que para nosotros es muy importante, que es haber visitado dos merenderos y comedores, el merendero que está ubicado en el barrio La Floresta y el merendero que está ubicado, el comedor multicolor que está ubicado en el asentamiento Los Berros, a hacer algo que para nosotros es importante, que es que yo he decidido aportar parte de mi sueldo, de mi dieta, a proyectos de cuidado barrial. Entonces hoy trajimos a uno de los merenderos insumos para que le puedan servir la merienda a los chicos, platos, vasos, cubiertos, y a otro de los merenderos que tiene una huerta trajimos herramientas de trabajo para que puedan tener mejores condiciones para trabajar en la huerta. Nos parece que en una situación tan difícil como esta nadie se salva solo, tenemos que recurrir a la solidaridad y para garantizar el derecho a comer es que hemos venido a colaborar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Cuál es su visión del salario básico universal y qué proyectos existen en torno? Bueno, yo juré por el salario básico universal cuando asumí la banca. En ese sentido hay un proyecto de ley que está avanzando su discusión en el Senado de la Nación, presentado por la senadora Di Tulio, que es la creación del refuerzo de ingresos, que básicamente significa que todas las personas que hoy están en situación de indigencia, que no pueden comprarse plato de comida, tengan garantizado un ingreso equivalente a la canasta básica alimentaria para que se puedan comprar el plato de comida. Creemos que ese es un paso adelante. Exigimos que se trate en el Congreso de la Nación. Yo como diputado en uno de mis últimos discursos planteé la necesidad de que tratemos ese proyecto de ley porque tenemos que garantizar justamente que a nadie le falte plato de comida y si se logra implementar el refuerzo de ingresos va a ser un paso adelante para avanzar en un esquema del tipo de salario básico universal. ¿Con qué realidad se encuentra usted cuando recorre el país con respecto a los merenderos, al rol social que cumplen los comedores comunitarios, sobre todo que fueron presentes durante toda la pandemia? Bueno, tratemos ese proyecto de ley porque tenemos que garantizar justamente que a nadie le falte plato de comida y si se logra implementar el refuerzo de ingresos va a ser un paso adelante para avanzar en un esquema del tipo de salario básico universal. ¿Con qué realidad se encuentra usted cuando recorre el país con respecto a los merenderos, al rol social que cumplen los comedores comunitarios, sobre todo que fueron presentes durante toda la pandemia? Bueno, durante la pandemia vimos con mucha claridad el rol social fundamental de los comedores y de los merenderos. La verdad es que la tarea que desenvuelve sobre todo compañeras, vecinas, que se han puesto al frente de esos comedores es un trabajo extraordinario. Miles y miles de personas hoy concurren a los comedores y a los merenderos, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, e incluso hay casos donde vemos lamentablemente trabajadoras y trabajadores que tienen un salario pero que no llegan a fin de mes, que se acercan a los comedores. Para nosotros la tarea de los comedores es fundamental. Estamos impulsando en el Congreso de la Nación un proyecto de ley llamado Pancitas Llenas, que nos acercó la Asociación Civil Soñadores Unidos, para que las empresas que más ganancias tienen en este país hagan un aporte humanitario y que ese aporte esté destinado al financiamiento de un fideicomiso que pueda garantizar una tarjeta para que los comedores puedan comprar los alimentos frescos y seguir abasteciendo a la población. Hay miles de comedores en todo el país que todos los días hacen un laburo enorme y eso debe ser reconocido por el Estado. Usted es fundador del partido piquetero. ¿Cuál cree que es la visión que tiene la sociedad al respecto de esa figura? Bueno, yo creo que Argentina es un país piquetero, ¿no? En Argentina tenemos muy en claro que cuando no se resuelven los problemas, que cuando no se escucha, cuando el Estado, los gobiernos, las empresas no escuchan a las trabajadoras, a los trabajadores, a las vecinas y a los vecinos, no los reciben, no les dan una respuesta, este país se soluciona a piquetes. Entonces hemos planteado la necesidad de construir un partido piquetero para darle una expresión política a esa enorme lucha social que se viene desplegando en nuestro país desde hace años. Si los monopolios en su momento construyeron su partido, que es el PRO, y llegaron a ser gobierno, y siendo gobierno gobernaron para beneficiar a los monopolios
en desmedro del pueblo, ¿por qué las piqueteras y los piqueteros, las vecinas y los vecinos que todos los días en los barrios populares se organizan y la pelean por el derecho a comer, por el derecho a trabajar, no pueden tener su propio partido para hacer política y defender los intereses de las mayorías? Usted forma parte del partido que gobierna hoy. ¿Qué visión tiene de la realidad y sobre todo qué pasa con los planes sociales? Porque se habla de las auditorías, del control de quienes tienen algún tipo de beneficio social. Bueno, soy parte del Frente de Todos. Hoy la situación está muy complicada socialmente. La inflación que tenemos del 100% este año es muy fuerte e impacta sobre todo los sectores más humildes. La inflación en alimentos es enorme y los formadores de precios, los monopolios alimenticios, remarcan precios de forma escandalosa e injustificada. En ese contexto nosotros entendemos que tiene que haber una asistencia que le llegue a todo aquel que lo necesite, que en materia de administración de lo que son los planes sociales no puede haber discrecionalidad, no puede haber arbitrariedad. La persona que necesite tener un ingreso para comprar el plato de comida lo tiene que tener, por eso dijimos salario básico universal, por eso decimos refuerzo de ingresos. Hemos sido críticos dentro de nuestro gobierno de cómo han manejado el potencial de trabajo Emilio Pérsico, que es el funcionario a cargo del área, del movimiento Evita, que lo ha manejado discrecionalmente. Y hay un montón de compañeras y compañeros, vecinas y vecinos que hoy la están pasando mal en los barrios, que no han tenido posibilidad de tener ese ingreso garantizado por cómo se ha manejado. Creemos que eso se resuelve con un criterio universal, por eso planteamos el salario básico universal y el refuerzo de ingresos. La última pregunta de mi parte tiene que ver con una franja de trabajadores que lo hace de manera formal, que hace un tiempo sí llegaba con su salario a cubrir las necesidades básicas de una familia y que hoy están por debajo de la línea de acceso a lo básico. ¿Eso está contemplado en algún proyecto? ¿Se enfoca en ese tipo de trabajador que aún teniendo trabajo formal no llega a fin de mes y tampoco accede a ningún tipo de beneficio social? Sí, venimos peleando porque haya un aumento de suma fija para todas las trabajadoras y todos los trabajadores en este país. Se lo venimos reclamando a nuestro presidente, el presidente Alberto Fernández, lo cual no va en desmedro de las paritarias, acompaña a las paritarias. Por un lado están las negociaciones paritarias, la lucha que dan los gremios, camioneros viene de lograr un aumento muy importante, lo mismo bancarios, la UOM está peleándolo también. Eso no quita la necesidad de que el gobierno nacional instrumente el aumento de suma fija, que sería garantizar que las trabajadoras y los trabajadores recuperen por lo menos un poco de lo que perdieron bajo el macrismo y puedan hacerle frente en mejores condiciones a la inflación. Si tenemos una inflación tan fuerte como la que tenemos, si tenemos formadores de precios que impunemente siguen remarcando los precios, lo primero que tiene que hacer un gobierno es aumentar los salarios para que las trabajadoras y los trabajadores puedan enfrentar en mejores condiciones esta situación de inflación. ¿Recorrió algo de la ciudad de Paraná? ¿Es la primera vez que viene? Es la primera vez que vengo a Paraná, en Entre Ríos ya había estado. Sí, estuve recorriendo los barrios que les mencioné antes y bueno, tenemos una agenda de trabajo durante el día de hoy. Vamos a seguir recorriendo merenderos, comedores, reuniéndonos con compañeras y compañeros de cooperativas, de organizaciones que militan acá en el municipio y bueno, esperemos que no sea la primera vez. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra del diputado Juan Marino en su visita a la ciudad de Paraná con declaraciones respecto a distintos sectores, por ejemplo el salario básico universal, que fue uno de los motivos por el cual juró en su nueva banca, y además el rol de esta figura de los piqueteros en nuestro país y qué va a pasar con los proyectos que contemplan al salario del trabajador. Muchas gracias, Andrea, por este contacto. A ustedes, hasta luego. Andrea Venturini desde el móvil para Mediodía de Noticias, y de este móvil nos vamos a otro. Estamos